Hermano, buenas tardes, Dios te bendiga. Vamos a compartir la palabra de Dios, vamos a compartir la reflexión del día de hoy, en esta tarde lluviosa, pero sé que bendecida. Estamos, hermano, orando por la iglesia, por las familias. Sé que Dios te va a bendecir grandemente, nos va a bendecir grandemente. Estamos ahí pidiéndole a Dios por cada uno de los congregantes de esta hermosa iglesia, de este hermoso ministerio. Amén. Vamos a la palabra, vamos a la reflexión del día de hoy, que se encuentra ahí en Lucas, en el capítulo 10. Voy a leer del versículo 38 al 42. Amén, para que me sigas ahí en la lectura. Si estás ahí sentado, no seas solamente oidor, ve por tu Biblia para que juntos meditemos en la palabra de Dios y puedas ver que lo que te estoy diciendo, lo que estoy leyendo, es conforme a la palabra de Dios. Amén. Entonces, espero que me acompañes con tu Biblia. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, del versículo 38 al 42. Dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermano, podemos ver en esta porción de la Escritura, podemos ver a dos hermanas, podemos ver a María y a Marta. Marta, dice la palabra que Jesús iba entrando en una aldea y que Marta le recibió en su casa. Y miramos, hermanos, dos actitudes, dos formas de ver la vida. ¿Ven? María fue y se sentó a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Cuando Jesús entró a la casa, inmediatamente María fue y se sentó a los pies de Jesús y ahí estaba escuchando lo que Jesús decía. Y Marta, hermano, vemos que estaba preocupada por los muchos quehaceres. ¿Por qué Jesús en el versículo 41 dijo? Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Era como le estaba reprendiendo. Pero ¿por qué reprendió la actitud de Marta? Vamos a poner un ejemplo muy común en nuestra vida. Cuando nosotros recibimos o cuando nosotros tenemos una visita, ya tenemos todo listo, hermano, y todo preparado. Amén. Cuando viene alguien, no sé, algún hermano, algún pastor, algún familiar, nosotros ya tenemos la casa más limpia de lo que habitualmente la tenemos, porque queremos dar una buena impresión. Tenemos, dependiendo del horario, hacemos la comida, algo especial. En la tardecita, bueno, el cafecito o el té, y vamos por un panecito. O sea, ya tenemos todo listo para recibir a nuestra visita. Cuando llega la visita, no te pones a limpiar en ese momento. No te pones a preparar los alimentos en ese instante. Cuando sabes que vas a tener una visita, haces todo antes para que cuando llegue esa persona especial que visita tu hogar, tenga la atención debida. Y esta mujer, hermano,
por su vida afanada, porque no solamente fue en estas circunstancias, o sea, no fue un caso aislado. Podemos ver que esta mujer, pues ya era su forma de vivir, ya era su forma de hacer las cosas de una manera afanosa. Y entonces en lugar de cuando llega Jesús, en lugar de atenderle, se puso a hacer todos los quehaceres, sí, para quedar bien con él, pero finalmente no era la actitud correcta. Y entonces, hermano, por su comportamiento, Jesús le reprende. Pero, hermano, ¿estaba trabajando? Sí, estaba trabajando y quería quedar bien con Jesús, quería quedar bien con la visita. Pero tuvo una actitud incorrecta, porque dice la palabra que ella se acerca, dice en el 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Finalmente estaba inconforme con la actitud de María. Finalmente en su corazón estaba cavilando, no lo dice, pero lo podemos intuir, lo podemos imaginar. Si meditamos en la palabra, podemos pensar que ella estaba ahí en su mente diciendo, ¿por qué no me ayuda? ¿Por qué si ve que estoy haciendo todo esto, por qué no viene y me apoya en las labores que estoy haciendo? Y finalmente estaba juzgando la actitud de María. Tal vez estaba molesta ya, ¿por qué? Porque veía que María estaba sentada a los pies de Jesús y Jesús le hablaba y Jesús le decía y María ponía atención en lo que Jesús decía. Y Marta tal vez estaba escuchando, pero no podía percibir, no podía captar lo que Jesús le decía porque estaba pensando en barrer, en preparar el alimento, no sé, en todo lo que quieras, menos en lo que Jesús estaba diciendo. Y quiero, hermano, que podamos definir juntos qué es el afán. Porque creo que es importante que podamos entender cuál fue la actitud de Marta. El afán, hermano, es un deseo desmedido por algo. Mira, esto es importante porque finalmente todos tenemos deseos. A mí me gusta y deseamos que la casa pues esté limpia y la limpiamos. Que todo esté funcionando correctamente en el hogar. Pero el afán dice que es un deseo desmedido, un deseo exagerado, un deseo fuera de lugar. Y entonces, hermano, eso entendemos por afán. Pero le dice otra palabra, le dice afanada y turbada. Y quiero que podamos definir qué es turbar. Y me llamó mucho la atención esto, hermano, y quiero que juntos podamos meditar en esto, porque muchas veces hemos estado en esta situación. Turbar es un ánimo alterado, o sea, mi estado de ánimo se altera y me confunde. Y la persona también es aturdida, hasta dejarla sin saber qué hacer ni qué pensar. Vuelvo a repetir toda la frase completa. Turbar, ánimo alterado de una persona que lo confunde y aturde hasta dejarlo sin saber qué hacer ni qué pensar. O sea, estás pensando en miles de cosas, pero al final del día no resuelves nada. Tenemos que enfocarnos en algo. Bueno, ya resolví esto, bueno, ahora me voy. A mucha gente, es que tengo que pagar la luz, tengo que pagar la renta, tengo que comprar el gas, tengo que pagar esto y le debo a no sé quién y tengo que hacer esto y tengo que ir a hacer ejercicio y tengo que ir a comprar. Y al final del día está toda turbada. Inclusive hay gente que hasta podrá decir, no sé qué hice en todo el día, pero no hice nada. Porque muchas veces de tanto que queremos hacer, no logramos lo que realmente estamos deseando hacer. Y entonces, hermano, ¿tú cómo ves la vida? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Atiendes lo urgente o lo importante? Que este es el punto central de esta reflexión. ¿Atiendes lo importante como María o atiendes lo urgente como Marta?
¿Qué son las cosas urgentes? Oh, hermano, todos tenemos que trabajar. Tenemos que traer el sustento a nuestro hogar. Tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar el agua, algunos tienen que pagar una renta, tienen que pagar las escuelas. No todo es eso. Hay que limpiar la casa, hay que lavar ropa, hay que cambiar el foco. No, hermano, ¿y qué me dices? Hay que llevar el coche al taller porque el día de mañana es importantísimo porque con ese nos movemos para todos lados. Y eso está bien. Pero se nos hace un afán y luego ya no sabemos qué pensar porque luego hay gente, no sé si tú has escuchado o te ha sucedido. Hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? Es que se me descompuso el coche y lo llevé al taller. Hermana, ¿por qué no vino a la iglesia? Es que tenía yo mucha ropa que lavar. Como en todas las semanas salimos a trabajar, la casa estaba al revés. Y aprovechamos el domingo, por eso no venimos a la iglesia y nos quedamos limpiando la casa. ¿Tú atiendes lo urgente o lo importante en tu vida? ¿Qué es lo importante? Hay muchas cosas importantes. Mira, vamos a Mateo, no pierdas el texto bíblico. Vamos a Mateo en el capítulo 6. Quiero leer algo importante. Mateo en el capítulo 6. Quiero leer una de las verdades absolutas. Toda la Biblia es una verdad absoluta, pero es algo, hermano, que es una verdad absoluta para nuestra vida. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, ahí espero a que vayas con tu Biblia, que vayas rápidamente. Mateo capítulo 6, versículo 33, vamos a leer esta verdad absoluta en nuestra vida. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si tú lees ahí, hermano, el capítulo 6 del 25 en adelante, habla sobre el afán y la ansiedad. Que ¿por qué te preocupas por el qué vestir, por el qué comer, por el cómo te va a ir el día de mañana? Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Mateo capítulo 6, versículo 33. Subráyalo ahí en tu Biblia. Es importante, hermano, que puedas entender que cuando tú pones a Dios primero, cuando tú atiendes lo importante, todo viene por añadidura. Mucha gente trabaja de sol a sol y sigue en la misma situación, con las mismas deudas, porque atiende lo urgente y no lo importante. Y hay gente que ha entendido y que ha puesto a Dios primero y que se ha metido con Dios y que ha venido a la iglesia y que ha perseverado y que ha estudiado la palabra. Y el día de hoy su vida ha cambiado. Las deudas se han ido. Los problemas en su matrimonio han terminado. Sus hijos van por el buen camino. Tienen una estabilidad económica. Y sobre todo, la presencia de Dios está en sus hogares. Porque han aprendido a atender lo importante y no lo urgente. ¿Qué es lo importante? Lo acabamos de leer. Dios y las cosas de Él. La familia. Mucha gente cree que llevando el dinero a la casa, con eso ya cumpliste. ¿Y el tiempo que le tienes que dedicar a tu pareja? ¿Y el tiempo que tienes que pasar con tus hijos? Hablar con ellos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue en el día? ¿Tienes algún problema? Que ellos sientan la confianza de acercarse a ti. ¿Atiendes lo urgente o lo importante? La paz es algo importante. La paz en mi corazón. La paz en mi hogar. Mi fe.
Mi fe es importante, no es urgente, es importante. Tengo que tener mi fe bien firme en Cristo. Necesito preocuparme porque mi fe esté al 100 para en los momentos difíciles y en los momentos de prueba. La amistad es algo importante. Es bueno tener amigos. Esas son cosas importantes. Pero muchas veces atendemos las cosas urgentes. Y debemos entender, hermano, que Jesús lo dice. Vamos a regresar ahí al Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, la lectura con la que iniciamos. Fíjate lo que dice el versículo 42. Otra de las verdades absolutas dentro de la palabra de Dios. Dice, pero solo una cosa es necesaria. Fíjate, Cristo nos está hablando de esto y espero que lo podamos entender y meditar. Dice Él, pero solo una cosa es necesaria. Y tú te quedas pensando, ¿qué cosa es necesario? Jesús me está diciendo, te puede decir a ti o a mí, oye hijo, solamente una cosa es necesaria. Y te puedes preguntar, ¿pero qué es necesario? Y dice ahí, y María ha escogido la buena parte. O sea, Jesús te está diciendo que solamente una cosa es necesaria. Es necesaria estar en su presencia. Estar con Él, estar junto a Él. Solamente eso es necesario para tu vida. Y para la mía, claro. La cual no le será quitada. La palabra de Dios dice, hermano, y solamente te lo voy a dar como referencia, si tú quieres ir después ahí a la palabra. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 6, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino es a través de mí. Es una verdad absoluta. Mucha gente trata de acercarse a Dios a través de miles de cosas, de la meditación, no de la meditación de la palabra, sino se ponen a meditar, pensamientos filosóficos, muchas cosas, la metafísica. Pero Cristo nos habla de una verdad absoluta. Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Atiendes lo urgente o lo importante? También dice Jesús ahí en Juan capítulo 4, versículo 14, cuando está con la samaritana. Jesús le dice, el que bebiere esta agua que yo le doy, no tendrá sed jamás. Y de él correrán ríos de agua viva. Solamente una cosa es necesaria. Estar cerca de Jesús. Jesús también dice en Juan capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Son verdades, hermano, que solamente Jesús establece como absolutas. Yo sé que es necesario hacer las cosas, pero aquí Jesús nos muestra qué es a lo que tú, cómo quieres ver las cosas, más bien sería el cuestionamiento. ¿Cómo quieres ver las cosas? ¿Quieres atender lo urgente o quieres atender lo importante? Pablo decía, hermano, vamos ahí a Filipenses, quiero que me acompañes ahí en la palabra. En el capítulo 1, mira lo que dice Pablo. Filipenses,
la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, el versículo 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El capítulo 3, el versículo 7 dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Yo sé que todo es necesario, que necesitamos del sustento, que necesitamos trabajar, que necesitamos pagar las cuentas, que necesitamos limpiar la casa, que necesitamos cambiar un foco. Sé que todo eso es necesario, pero lo importante, hermano, es estar cerca de Jesús. Eso es lo que va a llenar tu vida, eso es lo que va a llenar esos vacíos en tu vida. Tu vida no va a ser llena por el carro que tienes o el carro que te vas a comprar, por tus tenis Nike o Nike, como le quieras decir. Eso te va a hacer feliz en ese momento, porque te compraste la bolsa que quieres. Qué bueno, y esa es una bendición de Dios. Dice la palabra que Dios nos da en nuestras manos el poder de hacer las riquezas. Pero solamente una cosa es necesario. Lo leímos ahí en el versículo 42 de la lectura que estamos analizando. Solamente una cosa es necesario. Y María ha escogido la mejor parte, que es estar conmigo. Aprovecha, hermano. Aprovecha tu vida para buscar a Dios y poder vivir una eternidad con Él. ¿Cómo ves la vida? ¿Atendiendo lo importante como María o atendiendo lo urgente como Marta? Y viviendo afanado o afanada o turbado o turbada por estos afanes de la vida. Un último versículo, ahí en Mateo, en el capítulo 6. Mateo, en el capítulo 6. Quiero leer el último texto bíblico. El 34. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, el versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esto, hermano, es como un círculo vicioso. El afán es un círculo vicioso. Si tú te dejas envolver, si tú no puedes salir de eso, es que yo no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para congregarme, no tengo tiempo para orar, porque tengo que limpiar la casa, porque tengo que cambiar el foco, porque tengo que llevar el carro al taller, porque tengo que irme a trabajar, porque ya llego tarde, porque ya vengo cansado. Tú puedes poner los pretextos que tú quieras. Pero Jesús lo dice, que solamente una cosa es necesaria. Y es estar en la presencia de Dios. Lo acabas de leer. Tienes que entender, hermano, que el día que nosotros nos vayamos de este mundo, dice que cada día traerá su afán. Tú te vas a ir, pero el afán se va a quedar. Y va a seguir apartando a la gente de Dios. Quiero que entiendas esto y que juntos podamos meditar el día de hoy en esta parte de la Escritura. Nuestra vida está llena de afanes. Muchas veces nos enfocamos en demasía por algo. Considero que no es malo. Pero cuando tú empiezas a descuidar tu relación con Dios, cuando ya pasaron 15 días y ni siquiera has abierto tu Biblia, porque eso sucede. Cuando ahorita que no nos estamos congregando, hermano, ni siquiera ves estos mensajes, tú que eres de esta congregación. Si no estás alimentando tu vida espiritual, ¿por qué? Por los afanes.
No es que no tengo tiempo por el trabajo, es que ya llego bien cansado y nada más llego a cenar y ya me acuesto. ¿Tú atiendes lo urgente o lo importante? De eso depende tu relación con el Señor. Amén. Y espero que esta reflexión sea de bendición para tu vida, que puedas meditar en esta porción de la Escritura y que te quedes con este versículo del Evangelio de Lucas, este último versículo que yo creo que es lo que va a traer luz a nuestra vida. En Lucas, la lectura que tuvimos en este día, Lucas capítulo 10, el versículo 42, dice Jesús: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor. Recuerda que María, cuando llegó Jesús, se sentó y no le importó nada. Ella se sentó junto a Jesús para escuchar su palabra, para escuchar lo que Él decía. Porque recuerda que Jesús son palabras de vida eterna. Dios te bendiga, hermano, y sigue pasando una tarde bendecida. Te mandamos un fuerte abrazo, te mandamos un saludo. Quiero mandarle un saludo a toda la gente que nos está viendo, que está pasando momentos difíciles. Sabemos que hay gente que está pasando situaciones muy duras, adversas, pero sé que Dios va a hacer algo poderoso en la vida de cada uno de ellos. Estamos orando, estamos ahí al pie en la oración y pidiéndole a Dios que nos guarde y que nos dé la fuerza que necesitamos para salir de cada problema. Dios te bendiga, y si Dios nos lo permite, nos vemos en la predicación del próximo domingo. Te mandamos un saludo de parte de la familia pastoral. Pasa una tarde bendecida. Amén.